En junio de 1973, el Johnson Sea Link se sumerge para explorar un destructor hundido de la Segunda Guerra Mundial. En lugar de hacer un descubrimiento, encuentra un desastre atrapado entre los restos sin salida. Mientras el sumergible cuelga indefenso abajo, sus sistemas de soporte vital comienzan a fallar. El oxígeno se agota. Arriba, rescatistas luchan contra reloj para salvar a una tripulación con poco aire. En el fondo del océano, la curiosidad cuesta oxígeno, presión y tiempo. Estas tripulaciones aprenden el precio de forma difícil. Cada fracaso crea una regla, cada pérdida obliga a innovar. Para James Cameron, esas duras lecciones se ponen a prueba en el límite de la resistencia humana, en el punto más profundo de la Tierra. El océano es un entorno muy implacable, así que nos tomó 7 años construir esto. Pero lo llamo paranoia saludable. ¿Qué puede salir mal? Y ya sabes, soy guionista. Podría crear muchos escenarios desagradables en mi mente. Después creamos soluciones para prevenir esos escenarios. El 26 de marzo de 2012 a las 05:15, el Océano Pacífico Occidental está tranquilo. Un sumergible verde brillante, no más grande que una camioneta de reparto, se balancea en las olas. En el corazón del sumergible, atado dentro, hay un hombre, su cuerpo doblado dentro de una esfera de acero de apenas 1 metro de ancho. No puede ponerse de pie, no puede estirarse, apenas puede moverse. James Cameron está en una misión para bucear hasta el lugar más profundo de la Tierra, el abismo Challenger en el fondo de la fosa de las Marianas, a 10.908 metros bajo la superficie o 7 millas por debajo del nivel del agua, donde ningún humano ha ido solo. La nave en la que está es el Deep Sea Challenger. Cada segundo de su descenso ejerce una presión inimaginable, más de 1000 veces la presión de la atmósfera al nivel del mar. Cada sistema de soporte vital debe funcionar perfectamente. Dentro de la cabina, la vida de Cameron depende de 5 cosas. La calidad del suministro limitado de aire que respira, la resistencia de la esfera de acero que lo rodea, el delicado equilibrio de flotabilidad que evita que se precipite al fondo del océano y le permite volver a subir, los sistemas de navegación y comunicación que lo conectan con la superficie y, si todo falla, la preparación de un equipo de rescate para encontrarlo a tiempo. Esta historia trata de esos 5 sistemas. Se trata de lo que hacen, cómo protegen la vida en el abismo, en los niveles más profundos del océano, por debajo de los 6.000 metros, y lo que sucede cuando fallan. Para entender su importancia, seguimos el descenso de Cameron en la fosa. Pero junto a su éxito, 3 historias más acompañan su viaje: Johnson Sea Link, Pisces 3 y Titán. Cada una recuerda lo implacable del fracaso en las profundidades. Dentro del Deep Sea Challenger no hay margen de error y no hay espacio para que el aire se escape. La cabina, con paredes de acero de 2,5 pulgadas, está sellada y presiona contra el vacío. Cameron está sentado rodeado de indicadores y pantallas digitales, cada uno de ellos monitoreando la atmósfera que respira. El espacio tiene apenas 1 metro de ancho. Para moverse, debe doblar las rodillas al pecho y mantener los brazos junto a los paneles del equipo. No hay forma de estar de pie ni de caminar. Esta cápsula es tanto una prisión como un santuario. El aire dentro debe ser fabricado y mantenido con precisión científica. Al nivel del mar, cada respiración que tomas tiene un 21% de oxígeno. En una inmersión en su burbuja sellada, la presión puede hacer que el oxígeno sea peligrosamente alto o bajo. Para sobrevivir, Cameron depende de tanques de oxígeno que alimentan la cabina en dosis cuidadosamente controladas. Cartuchos de hidróxido de litio eliminan el dióxido de carbono que exhala. Sin ellos, el dióxido de carbono 2 subiría gradualmente y el aire se volvería venenoso sin notarlo. El peligro no es evidente. El dióxido de carbono no ahoga, pero se acumula sin verse y provoca dolor de cabeza, confusión e inconsciencia. En una cámara sellada, te mata antes de que siquiera te des cuenta. Cameron lo sabe muy bien. 5 semanas antes, el 21 de febrero de 2012, el Deep Sea Challenger tuvo un contratiempo. Durante una inmersión de prueba en el puerto de Sydney, el sistema de control de la atmósfera falló. Las lecturas mostraron niveles inestables de oxígeno. Sin la certeza de tener aire seguro, la inmersión fue abortada. Incluso en aguas poco profundas, la situación puede descontrolarse rápido. El riesgo de fracaso está bien documentado.
Décadas antes, el 17 de junio de 1973, frente a Key West, Florida, el sumergible de investigación Johnson Sea Link tenía a 4 hombres a bordo. Su misión era recolectar vida marina en un naufragio a 110 metros, pero a las 9:00 la nave quedó atrapada en los restos de un destructor de la Marina. El sumergible quedó atrapado con 4 tripulantes. Al inicio esperan. El rescate llegará, pero adentro la atmósfera cambia. 2 hombres están en el compartimento de buceo de metal trasero y 2 en los acrílicos del piloto. Los niveles de dióxido de carbono aumentan rápidamente en ambos compartimentos, pero el sistema depurador de dióxido de carbono 2 falla en la fría cámara de metal. Para la segunda hora comienzan los dolores de cabeza. La respiración se acelera, pero mientras más exhalan, más se acumula el veneno. Robert Menzies, el piloto, improvisa. Él rasga un bote de gránulos químicos de cal sodada que absorben el dióxido de carbono 2 y los vierte en su camisa. Sostiene el paquete frente a un ventilador para que el químico absorba más dióxido de carbono 2. La cal sodada es una mezcla de hidróxido de calcio y bario. Es un poco menos eficaz que el hidróxido de litio utilizado en el Deep Sea Challenger y su eficiencia disminuye significativamente a bajas temperaturas. El compartimento de buceo de aluminio conduce el calor más rápido que el acrílico, por lo que a 110 metros las aguas frías bajan su temperatura hasta 7 grados Celsius. Pasan las horas. Los rescatistas responden, pero el equipo de rescate que necesitan no está disponible, y cuando llega, todavía toma tiempo para que lo alcancen. Tras 24 horas, los investigadores Eduardo Clayton Link y Alberto Denison Stover colapsan en el compartimiento de buceo, abrumados por el envenenamiento de dióxido de carbono. Solo 2 tripulantes sobreviven en el compartimiento del piloto. En el Deep Sea Challenger, Cameron sobrevive gracias a un suministro de oxígeno estable y depuradores que funcionan bien durante 7 horas. En el Johnson Sea Link, un depurador fallido convirtió la cabina en una cámara de gas sellada. A las 7:45 del 26 de marzo de 2012, Cameron está a más de 8.000 metros bajo la superficie. El casco está bajo 800 atmósferas de presión. Bajo tal presión, una grieta del grosor de un cabello podría destrozar la esfera del piloto al instante. La diferencia entre la vida y la implosión está en la integridad del acero que lo rodea. El Deep Sea Challenger, a 8.000 metros, es el sumergible tripulado más profundo desde 1960. Por la ventanilla solo se ve oscuridad, ninguna luz llega tan profundo. El único sonido es el zumbido bajo de las bombas y el leve crujido del acero bajo tensión. Para Cameron, encorvado en la cabina estrecha, esos son 10.000 toneladas presionando el casco. Si la esfera falla, no hay aviso ni posibilidad de escape. La implosión sería instantánea. La cabina colapsaría en una fracción de segundo, aplastando su cuerpo antes de que su cerebro pueda registrarlo. La esfera del piloto, hecha de acero tratado, está diseñada para esto. Su esfera perfecta distribuye la presión de manera uniforme en todas las direcciones. Los ingenieros que la construyeron la probaron en los mayores tanques de presión terrestres, superando el peso de la fosa de las Marianas. Pero por dentro, Cameron es muy consciente de lo que está en juego. Todo el submarino en realidad se comprime casi 8 centímetros de largo cuando llega al fondo del océano solo por la presión. La esfera en la que estoy realmente se encoge. La ventana por la que miro en realidad se empuja hacia mí bajo una presión de 16.000 libras por pulgada cuadrada. A las 8:00, un sistema hidráulico presenta una fuga y el líquido rocía la ventana de observación. Un brazo manipulador se atora y la puerta de recolección de muestras firmadas se traba. La fuga es contenida, pero obliga a tomar la decisión de acortar su tiempo en el fondo. La estructura del vehículo se mantiene, pero los sistemas bajo presión extrema nunca están seguros. Solo son estables hasta que dejan de serlo. Un sumergible no es un submarino, no tiene ruta de escape ni cámara de reserva. Solo está el casco de presión. Su seguridad debe ser total o implosiona. Las esferas son la forma más fuerte. Las superficies planas fallan bajo presión, pero las esferas distribuyen la fuerza uniformemente. El acero y el titanio son metales confiables. Todas las uniones se revisan con rayos X para detectar fallas. Un vacío del tamaño de un grano de arena puede expandirse y causar una falla catastrófica bajo presión.
Cada casco se prueba a presión en una cámara hiperbárica superando su profundidad de diseño. Sensores acústicos escuchan el sonido de grietas, un pequeño clic que advierte sobre fatiga estructural. A 11.000 metros la presión es de 1.100 atmósferas. Es como apilar 50 aviones jumbo sobre la esfera de acero. Para resistir la presión se necesita no solo fuerza, sino certeza. Por eso el Deep Sea Challenger fue construido con márgenes de seguridad redundantes y por eso Cameron sobrevivió. Avancemos rápido al 18 de junio de 2023 en el Atlántico Norte, en el sitio del naufragio del Titanic. 5 hombres suben al sumergible Titán. Entre ellos está Stockton Rush, director de OceanGate, la empresa que creó el sumergible. A diferencia del Deep Sea Challenger, el Titán no utiliza una esfera de metal forjado. Su diseño es inusual, un cilindro de fibra de carbono con cúpulas de titanio en los extremos. A las 9:00 la nave comienza su descenso. El barco de apoyo recibe mensajes de texto intermitentes a través de un módem acústico de baja capacidad. No hay un cable de fibra óptica. La comunicación es limitada. A las 10:47 se pierde el contacto. El último mensaje informa de un descenso rutinario a 3.346 metros, luego silencio. Lo que sucede después es repentino y definitivo. El casco de fibra de carbono falla. A 350 atmósferas, las capas compuestas se deslaminan y las fibras se desgarran en segundos. El casco colapsa hacia adentro a velocidad supersónica. El volumen de la cabina se reduce a nada en menos de 20 milisegundos. Los 5 hombres dentro mueren instantáneamente. Sus cuerpos son destruidos antes de que sus nervios puedan reaccionar. La implosión no es un acto de la naturaleza, es una falla de diseño. Los ingenieros habían advertido que la fibra de carbono no es adecuada para ciclos repetidos de presurización. A diferencia del acero, que se deforma de manera predecible, los compuestos pueden ocultar microfracturas hasta que fallan de forma catastrófica. OceanGate ignoró las advertencias, evitó las pruebas y la clasificación por parte de agencias de certificación marina y promocionó el diseño como una innovación. En una entrevista con 60 Minutos Australia, James Cameron dijo lo siguiente: Pero él venía de la industria equivocada. Venía del aire, ya sabes, de la aeronáutica. Y la ingeniería aeronáutica es fundamentalmente diferente. Buscas ligereza y resistencia, pero no necesariamente buscas resistencia a la compresión. Tu enemigo, ya sabes, son todo tipo de cargas mecánicas, pero no es esa presión aplastante y horrible que tienes a gran profundidad en el océano. Y él eligió los materiales equivocados con el enfoque equivocado. El informe 2025 de la Guardia Costera de Estados Unidos es directo. La seguridad fue mal representada, las pruebas fueron inadecuadas y los riesgos conocidos fueron ignorados. La esfera de acero de Cameron sobrevivió a 11.000 metros, donde el casco de fibra de carbono del Titán no pudo sobrevivir a poco más de 3.000 metros. Dentro del Deep Sea Challenger, Cameron podía escuchar cómo el acero gemía levemente bajo la presión, pero confiaba en su integridad, en su forma comprobada, en su material probado, en su diseño certificado. Dentro del Titán, la confianza estaba mal puesta. Los hombres subieron a una nave que básicamente fue construida en el patio trasero de alguien. Un sistema permaneció intacto, el otro falló sin piedad. A estas profundidades no hay segundas oportunidades. A las 8:30 del 26 de marzo de 2012, Cameron llega al fondo de la fosa de las Marianas. Pasa solo 2 horas y 34 minutos explorando, interrumpido por la fuga hidráulica. A las 11:00 libera el lastre y el Deep Sea Challenger empieza a ascender lentamente. El ascenso no es impulsado por propulsores. Depende totalmente de la flotabilidad, de la espuma sintáctica que flota tras una inmersión a presión extrema y de los pesos de acero que caen al soltarse. Si fallan, Cameron quedará atrapado en el lecho marino solo en el punto más profundo del océano. La flotabilidad es la diferencia entre regresar y quedar sepultado. A las 11:00 en Challenger Deep de la fosa de las Marianas, James Cameron está en el fondo del mundo. A través de su mirilla, manchada de fluido hidráulico, James Cameron observa el agua negra. El medidor de profundidad marca 10.908 metros. La presión afuera es más de 1.000 veces mayor que en la superficie. La misión debe terminar. Ha visto el fondo marino, capturado imágenes, recogido muestras, pero la fuga hidráulica ha inutilizado el brazo manipulador y la compuerta científica.
Esto ha limitado su capacidad de recolectar sedimentos y cada minuto aumenta el riesgo de permanecer más tiempo. Cameron planeaba pasar 6 horas en el fondo, pero debido a la fuga y las fallas resultantes en el sistema, comienza su ascenso después de casi 3 horas. No existe un motor capaz de levantar el Deep Sea Challenger. Los propulsores no pueden contra el peso de 11.000 metros de agua. Para ascender, Cameron debe hacer que su submarino sea más ligero que el agua que lo rodea, y la solución es simple: lanzar el lastre. Placas de acero de unos 500 kilogramos de lastre están sujetas al sumergible con electroimanes. Cuando Cameron acciona el interruptor, los imanes se apagan, el acero cae y la nave se vuelve flotante, ascendiendo lentamente a la superficie. Es el momento más crucial de toda la inmersión. Si el lastre no se libera, el sumergible queda atrapado en el fondo, sin propulsores lo suficientemente fuertes para levantarlo, y sin un rescate humano capaz de llegar a 11.000 metros de profundidad, Cameron quedaría sellado en el abismo hasta que se le acabe el aire. Los sumergibles viven o mueren por la flotabilidad fija, como bloques de espuma sintáctica hechos con resina y microesferas de vidrio huecas. Este material no se comprime bajo presión, ni siquiera a la máxima profundidad del océano. Mantiene la nave a flote sin ningún lastre. La flotabilidad variable utiliza pesos de descarga. Bloques pesados de acero o plomo se sostienen con abrazaderas mecánicas o electroimanes. Al soltarse, caen y la flotabilidad aumenta de inmediato. Los submarinos incluyen redundancia de emergencia con varios sistemas de liberación, controles manuales, enlaces temporales o pernos explosivos. Un sistema de lastre atascado es una sentencia de muerte. Para Cameron, la redundancia lo era todo. Si fallaba el sistema de liberación de lastre, existía uno galvánico de respaldo. El eslabón disolvente está diseñado para corroerse en agua salada durante un periodo de tiempo determinado, permitiendo que el submarino salga a la superficie automáticamente. Varios sistemas aseguran que cuando él presione la liberación, al menos un mecanismo funcionará. Por eso el desafiante del mar profundo emergió con éxito tras 7 horas. Pero la historia muestra lo que sucede cuando la flotabilidad falla. El 29 de agosto de 1973, a las 09:30 frente a la isla County Cork, el sumergible Piscis-3 finalizaba trabajos de cableado submarino. Roger Mallinson y Roger Chapman, 2 hombres en el interior, casi terminan su trabajo. El sumergible es llevado a la superficie para subirlo al barco de apoyo. Una línea de remolque se engancha en la escotilla de popa. La junta de la escotilla se abre y el agua inunda la esfera trasera, haciendo que el sumergible pierda flotabilidad en segundos. La nave se hunde hacia abajo. Mallinson y Chapman sienten la aceleración cuando la cabina cae de popa en caída libre. A casi 40 metros por segundo, el submarino se dispara hacia la oscuridad. Adentro, actúan rápido. Los sistemas de emergencia expulsan 400 libras de lastre de plomo, pero la inundación ya ha desestabilizado su flotabilidad. El descenso se desacelera, pero no se detiene hasta que el casco choca contra el lodo del lecho marino a 480 metros bajo la superficie. El impacto es violento. El equipo se suelta y las luces se apagan, pero el casco resiste. Mallinson y Chapman siguen vivos, aunque atrapados. La flotabilidad causó su problema, pero el aire se convierte en su enemigo. Su sistema puede mantenerlos durante 64 horas. Para prolongar el aire, en vez de esperar 40 minutos para encender el depurador de hidróxido de litio que absorbe dióxido de carbono, 2 extienden el tiempo de espera al máximo. Luego introducen una pequeña cantidad de oxígeno desde un cilindro. A pesar de todas las medidas proactivas, no pueden detener el paso del tiempo. En 3 días, armadas mundiales compiten por salvarlos. La Marina Real despliega sumergibles. La Marina de los Estados Unidos envía el vehículo operado a distancia Curve 3. Las tormentas dificultan el rescate, cables rotos, elevadores fallan y Chapman y Mallinson esperan en la oscuridad mientras su aire disminuye. Para la hora 76, su aire casi se ha agotado. El dióxido de carbono está aumentando y sus manos tiemblan por el agotamiento y la falta de oxígeno. Finalmente, Curva 3 coloca un cable en Piscis-3. El submarino, averiado, es izado a la superficie. A las 13:17 del 1 de septiembre se abre la escotilla. Mallinson y Chapman salen tambaleándose, vivos. Al administrar su suministro de aire, la tripulación del Piscis-3 logra estirar su aire durante 84 horas, saliendo a la superficie con solo 12 minutos de aire restantes.
Aunque el Deep Sea Challenger usó sistemas de lastre redundantes para un ascenso seguro, desde 11.000 metros el Piscis-3 evidenció la fragilidad de la flotabilidad. Una sola fuga en la escotilla le robó la flotabilidad, hizo que la nave se precipitara y condenó a su tripulación a esperar 3 días con el aire agotándose. El sistema que parece más sencillo, pesos y espuma, también resultó ser el menos indulgente. Mientras el Deep Sea Challenger de Cameron sube desde la fosa de las Marianas, el equipo en la superficie monitorea su ascenso. Aunque el Deep Sea Challenger de Cameron es una nave completamente autónoma y sin cables, depende de una grabadora a bordo y un módem acústico para comunicarse con la embarcación de apoyo, proporcionando algunos datos clave de telemetría, profundidad, niveles de oxígeno, niveles de dióxido de carbono y estado de la batería. Los pulsos acústicos confirman su posición cada minuto, pero no todos los sumergibles están tan bien conectados. En 2023, 5 hombres en el Titán perdieron comunicación. El silencio arriba ocultó la implosión abajo. La navegación y la comunicación, vistas como sistemas secundarios, son en realidad esenciales. El siguiente sistema a examinar es la seguridad de la navegación y la comunicación y las consecuencias de su falla. Para las 12:15 James Cameron está ascendiendo lentamente a través de la columna de agua negra. Sobre él, el barco de apoyo Sirena Zafiro espera. Entre ellos corre una línea invisible de comunicación. El sumergible utiliza un módem acústico de largo alcance L3 Nortronics. Los módems acústicos envían datos digitales como información ambiental y del sistema del submarino a la superficie. La profundidad, los niveles internos de oxígeno y dióxido de carbono, el estado de la batería, la confirmación de la integridad del soporte vital, el estado de emergencia y la ubicación pueden enviarse acústicamente. Cameron puede hablar en tiempo real con la superficie, así como enviar y recibir mensajes de texto cortos que se priorizan para información esencial de operación y seguridad crítica. La telemetría se envía a intervalos, generalmente cada pocos minutos o bajo demanda, con informes de estado y alarmas transmitidas según sea necesario. La comunicación varía, las señales acústicas se debilitan por distancia, distorsión y ruido. En las profundidades, cada mensaje es frágil. El equipo en la superficie observa su progreso minuto a minuto. Si algo saliera mal, lo sabrían casi al instante. Y saberlo lo es todo. Un sumergible está ciego sin su línea invisible de comunicación con el mundo de arriba. Los sumergibles no usan sistema de posicionamiento global bajo el agua porque las ondas de radio no se transmiten en el mar. En su lugar dependen de 3 sistemas. Para navegar usan sensores inerciales para rastrear el movimiento como en tu celular. El sonar Doppler mide la deriva y el posicionamiento acústico triangula la ubicación de la embarcación. La comunicación utiliza cables de fibra óptica para transmitir video en vivo y telemetría. Los módems acústicos transmiten datos por agua mediante señales y ráfagas cortas. Algunos combinan ambos para redundancia. El barco de apoyo en la superficie monitorea cada variable de soporte vital. Oxígeno, dióxido de carbono, humedad, presión, todo se refleja en las pantallas de la nave de apoyo. Un aumento repentino o el silencio activan la alarma de rescate. La comunicación es supervivencia. Sin ella, la superficie no tiene manera de saber si la tripulación está viva, dónde se encuentra el submarino o cuánto tiempo durará su aire. El 18 de junio de 2023, el sumergible Titán desciende en el Atlántico Norte con 5 hombres a bordo. No hay un cable de fibra óptica ni un enlace de alta capacidad. En su lugar, la comunicación se limita a un módem acústico de baja frecuencia que solo envía mensajes de texto cortos y telemetría básica. El equipo en superficie puede enviar instrucciones de navegación por texto a Titán, y Titán envía de regreso señales de estado regulares, como la ubicación y el estado básico del sistema. Aproximadamente cada 15 minutos, el posicionamiento es impreciso y la navegación es rudimentaria. A las 9:45 se envían actualizaciones de rutina. El descenso continúa. A las 10:47 se envía el último mensaje y después hay silencio. En la superficie, el barco de apoyo espera. Pasan minutos, luego 1 hora. No están seguros. Es una falla o un retraso. El único vínculo que tenían se ha perdido. No pueden saber que el submarino ya implosionó, pero James Cameron está seguro. Porque no puedes perder la calma y rastrear al mismo tiempo por ningún otro medio que no sea un evento catastrófico. Porque son sistemas separados.
El sistema de calma es un transductor que presionas para hablar o enviar mensajes de texto. El otro es un transductor independiente con batería interna que emite una señal pasiva y permite rastrear el submarino desde la superficie. No puedes perder ambos al mismo tiempo de ninguna otra manera que no sea por una falla catastrófica. La implosión del Titán no es resultado directo de los sistemas de comunicación, pero sin una comunicación robusta, la tripulación está prácticamente a ciegas. Los esfuerzos de búsqueda se retrasan y toma tiempo para que los investigadores confirmen que la implosión ocurrió en el mismo momento en que se perdió el contacto. A las 13:30 Cameron aún asciende, la presión baja pero el riesgo persiste. Un liberador de lastre atascado, falla en el propulsor o fuga pueden detenerlo a cualquier profundidad. En la superficie, el equipo se prepara para emergencias tanto en el agua como en la superficie. A máxima profundidad, la supervivencia de Cameron depende de la redundancia del sumergible y sus reservas de soporte vital. Las embarcaciones de apoyo, vehículos operados a distancia y buzos de emergencia están en espera. Meses de preparación se dedicaron a un solo resultado. Si algo salía mal, podían actuar de inmediato. Pero solo pueden actuar si el Deep Sea Challenger está dentro de los límites planeados. El soporte vital final no está en el submarino, es parte de la preparación para el rescate, y en algunos casos significa la diferencia entre sobrevivir y morir. El ascenso de James Cameron es constante. Él conoce la verdad. Una vez que un submarino deja la superficie, no hay vuelta atrás. Si los sistemas fallan, lo único que separa la vida de la muerte es qué tan preparados estén los tripulantes para ejecutar un rescate. Pese a meses de planificación, National Geographic, el Instituto Oceanográfico Woods Hole y los socios australianos sabían que los barcos de apoyo, vehículo operado remotamente y buzos de emergencia serían inútiles en esta inmersión. Pero en una expedición o una operación de buceo típica, cada escenario debe ser tomado en cuenta. Practica enredos, fallas de comunicación, problemas de lastre y simulacros de rescate antes de bucear. Si un sumergible desaparece bajo las olas, la búsqueda debe comenzar de inmediato. Y estar preparado suele ser el único factor decisivo entre sobrevivientes y víctimas. El rescate se reduce a una ecuación brutal, tiempo contra aire. Los barcos de apoyo deben estar listos para desplegar el equipo de rescate. Los vehículos operados remotamente cortan cables, colocan líneas o liberan sumergibles enredados. Los sumergibles de rescate pueden acoplarse o elevar una nave averiada. Y la coordinación entre las armadas internacionales, organizaciones de investigación y contratistas privados para combinar recursos es clave para el éxito. Pero todas estas organizaciones y sistemas deben actuar de inmediato. Cada hora perdida es aire consumido, dióxido de carbono, dos aumentando y oxígeno disminuyendo. El Johnson Sea Link quedó atrapado a 110 metros de profundidad frente a Cayo Hueso en los restos. Los equipos en la superficie responden, pero el submarino está enredado en escombros y los buzos no pueden llegar a tiempo ni de forma segura para rescatar a los 4 hombres atrapados en 2 compartimentos. Después de más de 24 horas, 2 hombres mueren porque se quedan sin oxígeno antes de que el rescate pudiera llegar a ellos. Roger Chapman y Roger Mallinson quedaron atrapados en el Pisces 3 a 480 metros de profundidad. La Marina Real coordinó con Estados Unidos y Canadá. A la hora 76 con minutos de oxígeno, el submarino fue rescatado. Chapman y Mallinson sobrevivieron por el margen más estrecho posible. James Cameron en el Deep Sea Challenger nunca usó su plan de rescate, pero estaba aprobado, con personal y listo. A las 15:00 del 26 de marzo de 2012, el casco verde del Deep Sea Challenger rompe la superficie del Pacífico Occidental. Después de casi 7 horas sumergido, Cameron abre la escotilla. Ha ido a donde solo otro sumergible ha llegado antes, y lo ha hecho solo. Todos los sistemas de soporte vital y redundancias a bordo funcionaron como estaba previsto. En el Johnson Sea Link, el aire tóxico mató a 2 hombres. En el Titán, un casco falló e implosionó. El Pisces 3 perdió flotabilidad y 2 hombres quedaron atrapados 76 horas. Estos fracasos definieron las reglas de supervivencia que en el océano profundo dependen de sistemas integrales. Cuando funcionan, rara vez escuchamos sobre ello. Cuando fallan, nunca se olvidan.